Capítulo 5. Quizás hoy. Por Ricardo Rodríguez. Quizás hoy será el día que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre y que a pesar de todo sigo siendo igual. Por años, las palabras "tú no sabes lo que he pasado" eran suficientes para yo evitar entrar en conversaciones íntimas y posiblemente vergonzosas que quizás no serían apreciadas, me harían perder el tiempo y de nuevo revivir la pena. Por lo menos, así pensaba yo. Hoy en día siento que ya no basta con hablar generalidades. Creo que es necesario hablar francamente de los fracasos personales de nuestras vidas, compartiendo aquellos procesos, aún vergonzosos, que hemos atravesado en nuestro caminar. Esto conlleva explicar detalles dolorosos con el fin de poder llegar al corazón con una genuina convicción de lo que se ha aprendido en el proceso para que otros puedan ser restaurados y sanados. Mi sincera motivación, por encima de todo, es que de una vez y por todas quede claro que el pecado destruye, condena y te lleva a la ruina física, emocional y espiritual. Pero el amor de Dios, junto con el arrepentimiento y el perdón, te puede levantar de los abismos más profundos y llenarte de esperanza y felicidad una vez más. Es importante dejar saber que los procesos difíciles de nuestras vidas son indiscutiblemente necesarios y que cada uno representa otra oportunidad más para que Dios se glorifique y nuestro espíritu se fortalezca. Todo aquel que quiera alcanzar las alturas de los grandes hombres de Dios tiene que ser sometido a estos procesos humillantes y quebrantadores, con el fin de ser perfeccionado y elevado a un mayor conocimiento del corazón del Padre. Ser grandes, no en fama ni fortuna, sino en la poderosa unción del Espíritu Santo. La unción que conmueve de manera sobrenatural a un corazón quebrantado y destruido para ser levantado en fe y esperanza, reflejando el poder transformador de la gracia y misericordia que solo Dios puede ofrecer. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13, 14, RV 60. En mis viajes ministeriales, he recibido testimonios de personas mencionándome la unción conmovedora que hay detrás de mis canciones. Me hablan de cómo el Espíritu de Dios se mueve a través de ellas y el impacto que han tenido esas canciones en sus vidas y las de sus familiares. Yo mismo doy testimonio de cómo unas simples palabras junto a una melodía han quebrantado corazones y sacado lágrimas cuando menos me imaginaba. Pero ahí está una de las grandes diferencias entre la música secular y la sacra. Por muy bella que sea la melodía, o cuán elocuente o poética sea la letra, sin la unción del Espíritu esta se convierte en algo pasajero y superficial, que nunca causará cambios radicales ni impacto profundo en las vidas de aquellos que la escuchan. La unción es indispensable para poder ser útil en el servicio de Dios. Comprendí desde muy temprana edad que el nivel de unción derramado sobre mi vida y reflejado en mi ministerio estaba directamente conectado a los procesos que Dios me había permitido atravesar. Así como la aceituna era aplastada y quebrantada con el fin de que fluyera el aceite, de igual manera yo tenía que ser aplastado y quebrantado para que esa unción que sana, restaura y levanta al caído pudiera fluir de mis heridas. El precio es grande, el camino es doloroso y casi siempre solitario, pero vale la pena y es necesario ser procesado por Dios si quieres tener la unción que fluye desde las heridas. Recuerdo que en los meses después que Susie y yo nos divorciamos, buscando algún consuelo, me refugiaba en la música diariamente. No era nada nuevo para mí, ya que desde niño había sido parte de mi rutina y algo que siempre me daba ánimo y aliento. En ocasiones, lo recibía en los himnos que había cantado en mi niñez. Otras, en aquellas canciones que escuchaba en la radio o que tenía en mi colección. Pero más que todo, cuando me sentaba en el piano y dejaba mi mundo atrás para tener esos momentos de adoración. Allí sentía el mayor alivio de mi dolor. Muchas veces no había ideas ni melodías que desarrollar, y menos deseos de componer, pero me traía un poco de paz cuando mis manos tocaban las teclas, y como obra milagrosa, me perdía en el sonido de aquel antiguo instrumento. De vez en cuando regresaba a la casa de mi madre, sin tener a dónde ir, y dormía siempre en la sala al lado de mi viejo piano. Era demasiado doloroso continuar en un lugar tan solitario y con tantos recuerdos amargos como lo era mi propio hogar.
Una noche, de tantas que pasaba sin dormir, me senté en mi piano como lo había hecho cientos de veces desde joven. Recuerdo que esa noche había llorado mucho, y en mi mente cuestionaba a Dios por todo lo sucedido, reclamándole por qué se había olvidado de mí. Esta vez, en la oscuridad de la sala y en el silencio de la noche, comencé a tocar una melodía desconocida pero muy simbólica, de todo lo que estaba sintiendo mi corazón. Una vez más volvieron a fluir las lágrimas, y honestamente no sé si fue la melodía o mi estado emocional, pero fui impactado profundamente por las notas que estaba tocando. Después de un rato, dejé de tocar y levantando mi cabeza mis ojos se cruzaron con una Biblia que estaba encima de aquel piano. No recuerdo haberla visto antes de sentarme, pero no me extrañaba que estuviera allí, ya que mi madre tenía Biblias en cada esquina de su casa. Buscando alguna inspiración y consejo divino, y tal vez anhelando escuchar de manera audible la voz de Dios, como suele suceder cada vez que estamos en crisis o sin esperanza, abrí las páginas de aquella Biblia. Mis dedos me llevaron directamente a Lucas 15:11. Y comencé a leer esta parábola que por tantos años había escuchado. Me la conocía como la palma de mi mano. Era una de mis favoritas, ya que me identificaba mucho con el hijo que se fue de la casa. No por haber sido rebelde como él, ya que siempre había intentado dar buen ejemplo en casa, sino más que todo porque desde mi niñez anhelaba ese abrazo incondicional de aquel padre que nunca tuve, así como aquel hijo lo recibió de su padre. Todos soñamos con ese amor sin fin y con aquel padre que nos ama a pesar de nuestras faltas y rebeliones. Cuando llegué al versículo 20, algo sucedió en mi espíritu. Una revelación que claramente me ayudó a entender como nunca antes, el profundo amor de mi Padre Celestial. Y levantándose, vino a su Padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15:20, RV 60. Tiempo de confrontación y quebrantamiento. En ese momento me di cuenta que ya no estaba solo en aquella sala, que había algo sobrenatural moviéndose en la atmósfera. Algo que estaba sacudiendo mi interior y, a la vez, confrontando mis sentimientos. Sentí temor, y me tiré al piso. Había un amor incomprensible que inundaba mi mente y mi corazón. No podía ni hablar cuando, de repente, mi memoria se remontó años atrás hasta aquel primer encuentro con Dios en un campamento de jóvenes. Yo tenía apenas 17 años cuando sucedió algo que transformó mi relación con él. Recuerdo que había llegado al campamento con la intención de pasarla chévere con mis amigos. Si Dios me hablaba, bien, pero honestamente no era algo que estaba buscando. El primer día del campamento, ya de madrugada, cuando todos estaban ya en sus camas durmiendo, sentí algo que nunca había experimentado en mi vida, como un gran temor dentro de mi corazón. Yo no soy de aquellos que se asustan fácilmente, ni sufro de fobias causadas por el miedo a la oscuridad, ni tampoco padezco de valentía cuando hay que enfrentar lo desconocido. Pero esa noche, el miedo que sentía era paralizante. Tanto que aún estando en una habitación rodeado de amigos, y siendo yo alguien que me crié creyendo en un Dios poderoso, se me dificultaba conciliar el sueño. Nunca había experimentado algo semejante. Sin poder aguantar más, llamé a mi tía, quien era mi pastor en ese entonces, y al pastor encargado de los jóvenes, para que oraran por mí. Cuando ambos llegaron, viendo mi condición emocional, me preguntaron qué me sucedía, pero yo no podía ni responder. Entre lágrimas les comenté lo que estaba sintiendo y de aquel terrible temor que estaba abrumando mi corazón. Les dije que sentía como si el bien y el mal estuvieran peleando por mi alma, y yo en el medio tenía que tomar una decisión. Rápido me llevaron a un cuarto aparte que usualmente se usaba para orar, y allí me impusieron las manos y comenzaron a clamar. Pasaron lo que parecían horas, y hasta el día de hoy puedo decir que nunca he llorado tanto como lo hice esa noche en aquel campamento. Sentí la presencia de Dios de una manera palpable y fue algo maravilloso, pero a la vez, viendo allí mi condición delante de Él, me sentí inadecuado. Dios me confrontó, recordándome mis acciones, mi mal temperamento, mi falta de convicción y mi ejemplo cuestionable, aun siendo líder ante los demás. Había estado viviendo una doble vida y Dios quería más de mí. Esa noche, en aquel campamento, solté todos mis planes y mis sueños, mis talentos y mis habilidades, y los dejé en las manos de Dios.
Al fin pude encontrar la paz que tanto anhelaba. Le entregué mi vida por completo a Él y decidí en ese momento servirle con todas mis fuerzas y mi corazón. Una vez más, estaba sintiendo aquel mismo temor que me había dejado paralizado y en lágrimas en aquel campamento de jóvenes años atrás. Tomando fuerzas, no sé ni de dónde, seguí leyendo su palabra y aún más me impactó. ¿Cómo era posible que este padre de la parábola, quien representaba a nuestro Padre Celestial, pudiera demostrar tanta gracia y misericordia? Tanto así que estuvo esperando a su hijo desde el día que se fue hasta el día que regresó. Vi a un padre perdonador, sin ira ni rencor, el perfecto ejemplo de lo que es ser un verdadero hijo de Dios. Entendí en ese instante que no había nada que pudiera separarnos de su amor, pero sobre todo, esa madrugada escuché claramente la voz de Dios preguntándome: ¿quién eres tú para no perdonar? Esas palabras me rompieron por dentro y mi corazón fue hecho pedazos, quebrantado, quedando allí sin forma. No tenía defensa, no había palabras ni heridas que pudieran justificar mis acciones ante Dios. Era como si un velo hubiera sido levantado de mis ojos y todo se veía muy claro. Cuando vi el corazón de Dios y lo comparé con el mío, me di cuenta que había sido un hipócrita, un hombre egoísta que no quiso compartir el mismo amor incondicional que había recibido como regalo de Dios. Pude ver en mi mente, como si fuera una película, las muchas veces que insulté a Susie, dejándole saber con lujo de detalle lo mal que pensaba de ella. Tantos momentos en que me pidió perdón, y yo solo le ofrecí miradas de desprecio. La humillé, recordándole en cada oportunidad que encontraba todo lo que me había hecho. No tuve amor ni compasión, aun cuando yo sabía que ella no tenía a nadie más y que, poco a poco, se estaba hundiendo en un mar de pena y dolor. Sabiendo que yo era el único que podía ofrecerle un salvavidas, aquel que tenía en sus manos el poder para rescatarla y darle otra oportunidad de vivir, cuando más me necesitaba en ese momento crucial y decisivo, crucé los brazos sin misericordia y la dejé morir. Me sentí avergonzado e incapaz de recibir lo que Dios me estaba ofreciendo en ese momento, su amor incondicional. ¿Cómo pude haber sido tan cruel con palabras que salieron de mi boca tantas veces y después subirme al altar y alabar a Dios como si nada? ¿Cómo habrá sido la compasión de Dios para conmigo en esos meses, que aun cuando yo no vivía lo que cantaba, Él derramaba su gloria fielmente sobre mí y me respaldaba? ¿Habrá sido porque me tenía lástima, porque comprendía mi dolor y todo lo que yo estaba atravesando? Tal vez, pensaba yo. Como lo hizo en aquel campamento, Dios de nuevo me estaba confrontando. Me estaba pidiendo algo. Pero esta vez no eran mis talentos ni mis dones, no estaba buscando que le entregara mis sueños ni mis ilusiones. Ahora Dios estaba pidiendo algo de mí que yo no había querido soltar, algo que era mucho más difícil, pero que al hacerlo cambiaría mi destino para siempre. Dios estaba pidiendo mi perdón. Yo había estado luchando por meses con el dolor de la traición de Susie, y aunque aparentaba delante de todos que estaba bien, por dentro estaba destruido. La ira y el rencor me estaban consumiendo lentamente y no encontraba paz, aún ni para dormir. Una vez más había llegado el momento decisivo, esa encrucijada que marcaría un antes y un después. Yo sabía lo que tenía que hacer, y por fin me rendí. Al hacerlo sentí ese abrazo del Padre que tanto anhelaba. Pude palpar su amor y experimentar su comprensión, y algo más relevante que nunca esperaba sucedió. Escuché su voz susurrándome al oído las palabras que tanto necesitaba escuchar: no estás solo. Yo estoy contigo. Hasta el momento, Dios había guardado silencio, y llegué a pensar que se había olvidado de mí. Tal vez no era lo suficientemente importante como para robarle de su tiempo. Tal vez se había escondido y nunca respondería, pensaba. Pero allí de madrugada, en ese cuarto oscuro, en mi peor momento, el Dios de mi niñez se hizo presente de forma extraordinaria. Me demostró su cariño y su atención, y sentí una vez más aquella paz, que tanto me evadía, calmando mi alma. Aquella misma alma que se estaba ahogando en un mar de desesperación y ansiedad minutos antes, ahora encontró el descanso con unas simples palabras del Maestro. Reconocí que nunca me había abandonado, sino que estaba esperando el tiempo perfecto para revelarse y demostrarme su plan. Al final comprendí que mi perdón siempre había sido la llave para abrir esa puerta de bendición, paz y poderosa unción, la cual Él desde el principio tenía preparada para mí.
En ese momento tomé la decisión de no ser simplemente alguien a quien Dios le tenía lástima, sino aquel de quien él podía estar orgulloso. ¿Y si la perdono? Perdonar a mi esposa. ¿Podría ser posible? ¿Habría alguna manera de recuperar lo perdido y restaurar nuestro amor? Después de todo lo sucedido, ¿podrá Dios hacer un milagro con este desastre que es nuestro matrimonio? Buscar la reconciliación traería repercusiones no favorables a mi ego. ¿Qué dirían los demás? Pensaba yo. ¿Qué pensarán de mí? Tal vez como alguien débil y sin carácter, ya que iba en contra de todo lo que siempre había dicho. Si mi esposa me es infiel, la dejo sin mirar atrás. Así hablaba mi inmadurez e ignorancia. Estaba seguro que el camino a la restauración sería algo vergonzoso ante mis ojos y los de los demás. Entendí que perdonar a mi esposa significaría compartir su culpa y su pena, que yo también sería señalado como ella, pero estaba claro que no había otra manera de lograrlo. No sería una decisión de simples palabras. No era algo ligero y sin compromiso. Tendría que tomar su lugar y enfrentar todas las consecuencias que eso traería. Estaba decidido. Al recordar, comprendo ahora por qué Dios quebrantó mi corazón esa noche. La única manera por la cual yo podía aceptar esas condiciones y perdonar lo imperdonable era con un corazón nuevo. Mi antigua manera de pensar, mis prejuicios y mi ego jamás darían lugar a la gracia, la misericordia y el perdón. Pero esa noche, Dios comenzó a moldear un nuevo corazón en mi interior y allí entre las cenizas y escombros que habían quedado, después de arrasar con la lógica, la ira y el rencor, se levantó un hombre transformado por el poder y la unción del Espíritu Santo. Alguien dispuesto a luchar, y más que todo, a perdonar. Hubo algo que leí que me ayudó mucho a comprender el poder del perdón, y lo recomiendo a todo aquel que está herido y buscando ser sanado. El escritor David Augsburger, en su libro Perdonar para ser libre, dice: el hombre que perdona paga un precio tremendo, el precio del mal que perdona. Si el Estado perdona a un criminal, la sociedad soporta la carga de las fechorías que han cometido. Si alguien rompe una valiosa reliquia familiar y el dueño lo perdona, este se hace cargo de la pérdida y el culpable queda libre. Al perdonar, tenemos que cargar con toda nuestra ira ante el pecado del otro, aceptando voluntariamente la responsabilidad por el daño que se nos ha hecho. El libro, además, explica: perdonar no consiste en tomar el camino fácil de mirar hacia otro lado cuando se nos hace algo malo. El perdón jamás equivale a pasar por alto o guiñarle el ojo al pecado. No recibe el mal con ligereza. No acepta la idea piadosa de simular que el mal en realidad no es malo. Perdonar no es simple cortesía, tacto o diplomacia. Tampoco es lo mismo que el simple olvidar. Claro que cuando se perdona se olvida también. Pero pretender que el olvido viene primero es como pretender que la aprobación del examen final sea el requisito de ingreso al curso. Después de aceptar a Cristo como mi Salvador, tomar la decisión de perdonar a mi esposa fue la que mayor impacto tuvo en mi vida, y la más difícil. Todavía tenía mis heridas, la falta de confianza y las dudas con las cuales tendría que lidiar, pero sabía claramente en mi corazón lo que Dios quería que yo hiciera, y eso era suficiente. Me ayudó mucho cuando reflexioné en el cuadro de la cruz, y ver allí el ejemplo del verdadero perdón. Ver a Jesús, quien cargó las culpas, sufrió el dolor y enfrentó las consecuencias. Aquel que llevó sobre sus hombros lo que no le pertenecía llevar, pagando el precio del pecado y perdonando a quienes les crucificaban y maldecían sin condiciones ni pretextos. Mejor plano no podía encontrar para comenzar a reconstruir mi vida de nuevo. Jesús lo había hecho por mí, y ahora me tocaba compartir ese perdón con mi esposa. ¿Sería lo suficientemente valiente? ¿Podría aguantar todas las críticas y miradas de desprecio de aquellos que nos rodeaban? Esas eran las preguntas que inundaban mi mente, pero no miraría hacia atrás. Un nuevo cántico. Dios me había visitado y fui quebrantado. Su espíritu me redarguyó y esa noche pude sentir su gloria como nunca antes. Cuando hablamos de la gloria de Dios, siempre nos viene a la mente la paz y felicidad que trae estar cerca de Él. Anhelamos sentir, de manera sobrenatural, un pedazo del cielo y olvidarnos de nuestra vida cotidiana aquí en la tierra. Pero la gloria de Dios resplandece como el alba, trayendo claridad a nuestras vidas.
Esa claridad saca a la luz nuestras imperfecciones y nos hace reconocer que todavía nos falta, que no somos lo que pensamos ser, que aunque seamos víctimas de algún mal, no somos quienes para no perdonar, para no amar y demostrar compasión. Eso fue lo que sucedió conmigo esa noche. Su gloria resplandeció sobre mí y nunca sería igual. Sabía que iba a brillar diferente, que no iba a ser solo por mis canciones y mis talentos, sino que esta decisión me llevaría a otro nivel de gloria, reflejando lo que Dios puede hacer aunque todos digan que no. Dios me confrontó, no con castigo ni rechazo, ni con vergüenza ni desprecio, sino con amor y comprensión, y pude entender mi gran error. Me rendí a su voluntad como nunca antes. Ya no me importaba el pasado, solo quería que mi esposa regresara. Anhelaba su rostro acariciar y decirle que la amaba como siempre, que a pesar de todo, yo seguía siendo igual. Esa noche fue el comienzo de la restauración. Al igual que Susie, yo tuve que buscar el arrepentimiento, tuve que reconocer mis faltas y dejar que Dios me quebrantara en 1000 pedazos y me moldeara de nuevo con un corazón sensible, misericordioso y lleno de amor. Mi petición esa noche fue simple y tal vez atrevida. Pedí su ayuda en la restauración de nuestro matrimonio y también que por cada lágrima que yo había derramado de angustia y dolor, algún día pudiera ver las lágrimas de vidas impactadas y bendecidas por nuestro testimonio. Me senté al piano una vez más y comencé a escribir las primeras frases de la canción Quizás Hoy. Recuerdo que con cada cambio melódico y cada letra que ponía en el papel sentía la mano de Dios sobre mí. Era como si Él estuviera escribiendo la canción y yo solo era un instrumento en sus manos. El sentimiento, la descripción del Padre, las progresiones musicales, todo se me hizo fácil esa noche al componer este tema. Comprendí que Dios estaba esperando que abriera mi corazón y tomara la decisión de abrazar el perdón, para entonces Él poder derramar aquella unción poderosa sobre mí. Dios quiere glorificarse en nuestros fracasos, anhela derramar sobre nosotros esa unción sobrenatural que torna lo imposible en algo real. Él quiere llevarnos a una mayor comprensión de su gracia y amor, y a ese profundo conocimiento de las características de su corazón. Pero nada de esto es posible si no tomamos la decisión de hacer su voluntad. Aun cuando sea increíblemente difícil, cuando no es lo popular, y tal vez nos quedemos solos, Dios demanda eso de nosotros. El perdón que libera y restaura. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El mayor ejemplo lo tenemos en la cruz. Jesús, siendo inocente, vino a morir de manera cruel con el fin de pagar por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios tuvo que descender de su trono celestial y morir cruelmente colgado de un madero. No era capaz de simplemente decir los perdono, y hubiera sido suficiente. Bastaba con un solo decreto oficial del cielo y Él se hubiera evitado el sufrimiento. Pero la realidad es que todo pecado deja una deuda establecida que no se puede cancelar con palabras. Unos años atrás, alguien me contó esta anécdota. Un día alguien te invita a su casa a cenar. No es un lugar cualquiera ya que has sido invitado a cenar en la casa de la familia más rica de tu ciudad. Entras por las puertas del comedor y ves una mesa asombrosamente servida con platos lujosos para ti y todos los dignatarios que han sido invitados para juntos compartir una noche inolvidable. El dueño de la casa te explica que todo lo que se va a usar para comer, platos, utensilios, copas, etc., forman parte de una colección que ha sido para el uso privado de la casa por generaciones. Realmente no tienen precio. Comienzan a servir la comida y, claro, lo peor que te puedes imaginar sucede. Uno de los platos se te escapa de la mano y cae al piso rompiéndose en 1000 pedazos. Tu cara lo dice todo, quieres salir corriendo y brincar por la ventana. Anhelas que la tierra se abra y te trague en el momento. Pero tienes que enfrentar las consecuencias. No se puede reemplazar el plato, y no tienes cómo pagarlo. Solo te resta rendirte a la misericordia de los dueños y pedir perdón. El perdón es dado inmediatamente y eres liberado de toda consecuencia. No tienes que pagar por el daño hecho y nadie te hace sentir mal por ese grave error. Pero hay que recordar que el plato sigue roto, y ya la colección no es la misma al faltarle una de las piezas más importantes. Ha quedado una deuda que alguien tiene que asumir. Resta todavía el dolor de haber perdido algo tan valioso. Los dueños de la casa te dieron la libertad, asumiendo ellos las consecuencias de ese plato roto.
Pero cada vez que sirvan la mesa, habrá un espacio vacío de aquella pieza que jamás se pudo reemplazar. Así es el pecado, siempre dejando una deuda que sin falta hay que pagar. Todo error cometido deja consecuencias con las que hay que lidiar. El perdón es el acto de aceptar las graves consecuencias del pecado de otro, siendo uno inocente. Es llevar la culpa, pagar la deuda, y jamás rendirle cuentas al ofensor. El perdón libera al culpable de toda vergüenza y lo restaura a su posición original. Así hizo el padre con el hijo pródigo. Cuando se encontró con él en la senda, no le pidió cuentas del dinero que le quedaba, ni le importó las condiciones físicas en las que regresó. Tampoco lo posicionó por debajo de lo que él era, ni de lo que nunca dejó de ser, su hijo. Es más, la palabra de Dios da a entender que el padre no albergó rencor ni ira o enojo. Más bien, siempre soñó con el día en el cual su hijo regresara. El perdón estuvo presente desde el instante que su hijo le dio la espalda y se marchó. Así debemos ser. El perdón también tiene resultados secundarios, y aquí es donde tal vez muchos no entendemos por qué Dios apasionadamente quiere que perdonemos. 1. Perdonar no es una señal de debilidad, más bien, requiere mucha valentía y esfuerzo. 2. Perdonar demuestra nuestra afinidad con el corazón de Dios. 3. Perdonar libera, no solamente al culpable, sino también a la víctima. La ira, el enojo y el rencor son sentimientos dañinos que lentamente sofocan los sueños, la esperanza y el propósito de Dios para nuestras vidas. Te amarran a un instante, a un momento de tu pasado y, al final, gobiernan tu presente y anulan tu destino. Recuerdo que en esos meses que estuve aferrado a la ira y al rencor, revivía el cuadro de mi esposa y su pecado una y otra vez. Eran escenas que constantemente estaban repitiéndose en mi mente. No había escape de día ni de noche, y física y mentalmente me estaban matando. No dormía, no comía y no había salida, por mucho que lo intentaba con mi razonamiento. Nunca pensé que lo que el mundo veía como debilidad, la opción que al principio pocos me dieron, al final fue el acto que puso en acción la mano de Dios, para sacarme de mi cautividad y devolverme lo que el diablo me había robado. El perdón me liberó. El consejo sabio. En mi corazón estaba claro lo que tenía que hacer, pero el cómo hacerlo me tenía nervioso. Todavía luchaba con aquellos sentimientos dolorosos del rechazo que había vivido, y el enojo y la ira se apoderaban de mí cuando menos los esperaba, como olas de tsunami. Decidí ir a la fuente de sabiduría que siempre había estado presente en mi vida, aquella mujer que me había demostrado el mejor ejemplo de lo que era vivir una vida de integridad y constante oración, mi madre. Ella siempre me había dado buenos consejos, por lo que, al día siguiente, le pedí unos minutos a solas para conversar. Como siempre, no demoró en sacar tiempo para mí y juntos nos sentamos afuera de su casa para platicar. Abrí mi corazón contándole todo lo que había experimentado la noche anterior. Le dije cómo me sentía de nervioso y las luchas internas que persistían en mi corazón. Después de un largo rato compartiendo mis inseguridades, le pedí su consejo. Yo esperaba lo que cualquier madre con un hijo que había sido herido profundamente hubiera respondido. Una reacción similar a la mía, sin compasión ni misericordia. Sin embargo, sus palabras fueron sutiles y llenas de amor. No dijo nada negativo en contra de Susie, ni mencionó en ningún momento el pasado y aquello tan terrible que nos había llevado al divorcio. Me compartió que había estado orando por mí y mi sanidad interior, pero más que todo por Susie y su corazón lastimado y frágil. También me sorprendió escuchar que había estado intercediendo por nuestro matrimonio y que, en su opinión, la decisión de divorciarnos había sido muy ligera y apresurada. Sin embargo, lo más importante, y lo que más me impactó, fueron las palabras de fe y afirmación que traspasaron mi corazón y derrumbaron toda acechanza del enemigo. Dios todavía puede hacer un milagro. Esas palabras me llenaron de esperanza y me dieron la fuerza que necesitaba para tomar el próximo paso. Era exactamente lo que anhelaba escuchar, pero tenía miedo decirlo. No sé de dónde ni cómo salió la idea, pero pedí su bendición para invitar a Susie al viaje navideño que teníamos planeado en las próximas semanas. Vi en sus ojos y escuché en su voz la respuesta que me dio tranquilidad y puso todo en movimiento. Claro que sí. Terminamos orando y sentí una vez más la paz que solo llega cuando estás en la perfecta voluntad de Dios.
Es importante reconocer que la paz que sobrepasa todo entendimiento solo llega a tu vida cuando estás caminando en el diseño y propósito de Dios. No importa si el mundo que te rodea se está derrumbando, si todos los que están a tu lado no están a tu favor, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Ve Romanos 8:31. Él tiene la última palabra y su palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Si estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida, Él abrirá las puertas y te dará las fuerzas necesarias para lograr tus sueños y llegar a la meta, no importa lo imposible que aparente ser. Entrar una vez más por la puerta de la casa de mi madre me trajo un alivio, y hasta cierto punto, una gran satisfacción. Había tomado la decisión de hablar de nuevo con Susie. Hablar con emociones contenidas, sin palabras lastimosas y con un poco de esperanza. Conversar de nuevo con aquella mujer que en una ocasión me había robado el corazón, que hacía poco tiempo atrás me había hecho reír, soñar y sí, llorar. Pero, ¿cómo reaccionaría ella? No habíamos hablado por varias semanas y desconocía su estado emocional. Yo la había tratado tan mal en cada intento que hacía por acercarse a mí y de seguro estaría con las defensas en alto al responder. Eso me puso nervioso otra vez, pero ni modo, levanté el teléfono y marqué el número. Al escuchar su voz al otro lado de la línea, sentí algo que jamás pensaba volver a sentir. El sonido de su voz me hizo recordar aquella noche que hablamos por teléfono por primera vez. Esa emoción nerviosa de un niño enamorado volvió a tomar control de mí y me sorprendí. La noté diferente, más segura de sí misma, pero con los mismos nervios que yo sentía. Le pregunté por su mamá y su papá, dando vuelta en mi mente cómo la iba a invitar. Me dijo que todos estaban bien y que ella también se sentía mejor. Me parecía tan extraño escucharla hablar de una manera tan distante y separada de mi mundo, pero así es el divorcio. Se pierden los detalles de la intimidad, las costumbres que nos hacen sentir tan a gusto. Cuánto extrañaba su amistad. Pero no me atrevía a decirle nada. Después de un rato en la línea, le mencioné mi gran idea, invitarla a nuestro viaje familiar el próximo enero. No podía ver su rostro, pero percibí su voz temblorosa al otro lado y con ello me dejó entender que estaba sorprendida con mi propuesta. Me preguntó si había hablado con mi mamá, y yo le contesté que sí, que todo estaba aprobado. Su respuesta fue rápida y la que anhelaba escuchar. Iría con nosotros al viaje familiar. Colgamos con amabilidad y cortesía, a nivel de sentirnos un poco incómodos, pero no podíamos esperar nada más después de todo lo vivido. Nos separaba un abismo de desconfianza y dolor. Sus acciones y mis palabras habían causado un efecto no deseado y desastroso. Dos corazones que antes se amaban tanto, ahora luchaban con tan solo decir adiós. Un destello de felicidad. La vi llegar con su mamá, y al bajarse del carro fui hacia ella a saludarla. Después de un beso en la mejilla y un ¿cómo has estado?, caminamos juntos a la orilla del canal que corría no muy lejos de la casa de mi madre. Allí, estando solos por primera vez después de tanto tiempo de no verla, contemplé su rostro y no pude contenerme. Llevé mis manos a su cara y la acaricié. No podía ni hablar, pero con un nudo en la garganta, le susurré 3 simples palabras. Te he extrañado. Ella respondió. Yo también a ti. Hubo un silencio entre ambos mientras nos abrazábamos profunda y largamente, y por un instante, por un momento nada más, todo había vuelto a su lugar. No existía el pasado y nuestro mundo era perfecto. Fue como si Dios nos demostrara un pequeño destello de la felicidad que pudiera existir, si tan solo le diéramos una oportunidad al perdón. Regresamos juntos a donde todos ya se habían reunido para salir de viaje. Teníamos un largo y difícil camino por delante. Y aunque la duda estaba presente y procederíamos con cautela, estábamos esperanzados.